El espacio siempre ha servido como escenario para la luz. Las novas brillan en constelaciones lejanas, el Sol escupe fuego a través de llamaradas solares, y los cometas pasan silenciosamente, dejando estelas heladas en la noche. Pero a veces, el momento de estos eventos se vuelve demasiado preciso para ignorarlo, como si el cosmos estuviera tejiendo un mensaje en tiempo real. A finales de septiembre, dos novas explotaron en nuestros cielos, enviando ondas de radiación que barren el sistema solar. Días después, el cometa C-2025 R2 Swan estalló con una violenta erupción, iluminándose repentinamente como si hubiera despertado. Luego, casi de inmediato, el Sol liberó su llamarada más poderosa en meses, lanzando una eyección de masa coronal directamente hacia el cometa que acababa de cobrar vida. Algunos dirán que es casualidad, pero la secuencia parece una progresión, una reacción en cadena de estrellas, cometas y tormentas solares resonando a través del espacio. Ahora Swan se dirige hacia la Tierra, con su cola extendiéndose por los cielos. Además, el 21 de octubre alcanzará su máxima aproximación, coincidiendo exactamente con un raro alineamiento planetario que involucra al Sol, la Luna y el misterioso objeto interestelar 3I Atlas. Este tipo de patrón no se escribe a la ligera, y si la historia nos indica algo, es que los cometas que llegan con tal furia raramente lo hacen sin consecuencias. El cometa Swan ya había pasado su perihelio el 12 de septiembre, el momento en que la mayoría de los cometas comienzan a desvanecerse. En cambio, hizo lo opuesto. El 26 de septiembre, cuando ocurrió, los observadores quedaron atónitos. Su brillo aumentó drásticamente, desafiando las predicciones y superando casi una magnitud completa más allá de las expectativas. En términos astronómicos, no fue solo un destello. Fue el cometa volviendo a la vida con un rugido. La razón radica en su enorme cola, de más de 2,5 km de ancho en el cielo nocturno, eclipsando el tamaño de la Luna. Esta inmensa estructura no es solo polvo y hielo, sino un plasma polvoriento complejo, una mezcla cargada de partículas volátiles ionizadas por la radiación del Sol. Cuando un cometa como Swan sufre una erupción, es como si un interruptor dentro de él se encendiera por el Sol, encendiendo gases volátiles que explotan hacia afuera, alimentando la nube de plasma y haciéndola brillar más de lo que los modelos permiten. El problema es que las erupciones a menudo significan inestabilidad. Los cometas que brillan de esta manera a veces se desintegran, desprendiendo fragmentos o, peor aún, acumulando energía inestable que puede causar más erupciones. Swan ya ha desafiado su curva de luz esperada y, en lugar de desvanecerse, continúa manteniendo su brillo antinatural. No se está calmando. Está empeorando. Menos de 48 horas después de la erupción de Swan, el Sol respondió. El 28 de septiembre, una enorme llamarada solar de clase M6.4 estalló desde su superficie, la más fuerte en meses, desatando una eyección de masa coronal que atravesó el espacio directamente en la trayectoria del cometa. Para los científicos, el momento fue impactante. Dos novas en el cielo. Luego la erupción del cometa y después la respuesta explosiva del Sol dirigida directamente hacia él. Parecía más una interacción que una coincidencia, como si el repentino despertar de Swan hubiera provocado al Sol mismo. Históricamente hay precedentes. En 2017, el objeto interestelar Oumuamua pasó por el perihelio justo cuando el Sol produjo sus llamaradas más fuertes del ciclo. Antes de eso, México sufrió su terremoto más poderoso en años. Una y otra vez, los cometas y los visitantes interestelares parecen aparecer durante los picos solares, como si su presencia amplificara la volatilidad del Sol. Con Swan el patrón es inconfundible. El plasma de esta eyección de masa coronal colisionará con su cola en los próximos días, probablemente desgarrándola y remodelándola de maneras impredecibles. Cada vez que esto ocurre, el cometa no solo reacciona, se transforma, y con la Tierra directamente en la línea de su máxima aproximación, la energía agitada entre el cometa y el Sol podría resonar mucho más cerca de casa. Para comprender por qué los científicos están preocupados, hay que mirar la geometría del 21 de octubre. Ese día, Swan alcanza solo 0,25 unidades astronómicas de la Tierra,
más cerca de lo que Mercurio orbita al Sol. Al mismo tiempo, el viajero interestelar 3I Atlas está alineado detrás del Sol en una rara conjunción superior, mientras que la Tierra y la Luna caen en ese mismo plano celeste. Dos cometas, uno de las profundidades del espacio entre las estrellas, el otro recién despertado por el fuego solar, atraídos a una alineación con nuestro planeta en el centro. No es solo un patrón bonito. Coloca a ambos cometas y a la Tierra directamente en la hoja de corriente heliosférica, la vasta superficie electromagnética donde el viento solar del Sol se mueve como ríos de partículas cargadas. Cuando los objetos entran juntos en este plano, la interacción de las corrientes amplifica las disrupciones que resultan en desconexiones en las colas de los cometas y, ocasionalmente, desencadenan estallidos de actividad del Sol. Piensa en ello como conectar múltiples cables a un solo circuito sobrecargado. La inmensa cola de plasma de Swann, combinada con la colosal coma de Atlas, creará condiciones que nunca hemos medido antes. Y nosotros aquí en la Tierra estaremos dentro de ese sistema mientras se desarrolla. Los escépticos dirán que esto es solo una coincidencia. Las estrellas y los cometas explotan. El Sol genera tormentas y los terremotos ocurren, todo sin conexión. Pero la historia dice lo contrario. Una y otra vez, los grandes cometas han sido recordados no solo por su belleza, sino por el caos que siguió después. Los chinos registraron estrellas de escoba antes de hambrunas y terremotos. Los aztecas vieron objetos ardientes en el cielo antes de que su imperio colapsara. En 2017, cuando Oumuamua pasó, la Tierra tembló con un terremoto de magnitud 8.2 en México, cuando el Sol estalló en 2 llamaradas. Y ahora en 2025 vemos el mismo patrón emergiendo. Novas iluminando los cielos, cometas explotando de la nada, el Sol volviéndose violento y el malestar agitándose en la Tierra. La erupción de Swann es más que una anomalía científica. Es el último verso de una canción que el universo ha estado cantando durante siglos, una que siempre hemos temido, pero raramente entendido. Y con cada nuevo día que pasa, mientras el cometa se acerca, los ecos se hacen más fuertes. La pregunta que debemos hacernos no es si esto está conectado. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la reacción en cadena alcanza su punto máximo? Cuando miras al cielo y ves la cola de un cometa, parece delicada, casi fantasmal, un tenue flujo de luz que se arrastra detrás del núcleo. Pero en realidad, esa cola es una vasta estructura de plasma y polvo que interactúa con el viento solar de maneras que apenas entendemos. La cola de Swann no es típica. Con más de 2.5 de ancho en el cielo, eclipsa la luna llena 5 veces. Esto indica que no es solo una decoración pasiva, sino un participante activo en la dinámica del Sol. Cada eyección de masa coronal que la atraviesa no solo roza el cometa, ondula a través de su plasma, desgarrando y reconectando campos magnéticos, creando choques que pueden viajar de regreso a través del viento solar. Los científicos llaman a esto desconexiones de cola, rupturas repentinas donde la cola de un cometa se corta y se lanza al espacio. Pero aquí está el problema. Cuando ocurren esas desconexiones, la energía no se pierde, se redistribuye. Y con la cola de Swann tan masiva, la energía de la próxima eyección de masa coronal puede no desvanecerse inofensivamente en la oscuridad. En cambio, puede resonar a través de la hoja de corriente heliosférica, potencialmente impactando el campo magnético de la Tierra en el preciso momento de la máxima aproximación. La cola del cometa no es solo un signo de belleza. Podría ser el conducto a través del cual se entrega el caos. Mientras los ojos permanecen en el cometa, el verdadero peligro puede estar en el Sol mismo. La llamarada que golpeó a Swann el 28 de septiembre provino del grupo de manchas solares 432, una herida extensa en la superficie solar. Pero este grupo aún no ha rotado hacia una alineación directa con la Tierra. Nos enfrentará de frente en unos días, trayendo consigo el potencial de erupciones más poderosas. Ya los datos de flujo de rayos X muestran que el Sol está entrando en una nueva fase, donde las llamaradas de clase M, más pequeñas, se acumulan una encima de la otra como temblores antes de un terremoto.
Si una de estas erupciones crece hasta convertirse en una llamarada de clase X, la categoría más poderosa, entonces la Tierra no solo observará el caos desde lejos, estará en la línea de fuego. Y aquí radica la aterradora sinergia. Cualquier tormenta solar que golpee la Tierra, durante la alineación del 21 de octubre, ocurrirá en el momento exacto en que la nube de plasma de Swan y la colosal coma de Atlas estén entrelazadas en el mismo plano electromagnético que nuestro planeta. Sería como lanzar un relámpago a una tormenta que ya está gestándose sobre nuestras cabezas. Las condiciones para la resonancia, la amplificación y la disrupción nunca han alcanzado un nivel más alto. Los científicos no pueden evitar recordar 2017, el año en que Oumuamua pasó silenciosamente por nuestro sistema. No era luminoso, no desarrolló una cola impresionante. Y, sin embargo, su presencia coincidió con las dos llamaradas solares más grandes de todo ese ciclo, aún más inquietante. El día antes de que la Tierra fuera sacudida por el terremoto de magnitud 8.2 en el perihelio, el monstruo más fuerte del año, frente a la costa de México. El patrón era innegable, pero es fácil descartarlo como una coincidencia. Ahora, 8 años después, la historia parece repetirse, solo que más fuerte. Swan ha brillado más violentamente. Su cola es más grande. El Sol está más activo. Y esta vez, otro objeto interestelar, 3I Atlas, está involucrado con su coma hinchándose hasta la mitad del tamaño del Sol mismo. Para los escépticos, la conexión es superstición. Para aquellos que han estudiado los datos, la resonancia es del tipo que se repite a lo largo de la historia, vinculando tormentas solares, cometas y terremotos en una cadena de eventos demasiado precisa para ignorar. Si Oumuamua fue el susurro, entonces Swan puede ser el grito. El 21 de octubre se perfila como una de las fechas más temidas que he visto. Ese día, Swan alcanza su punto más cercano a la Tierra, brillando lo suficiente como para ser visto a simple vista, con su cola extendiéndose como una bandera carmesí por los cielos. En el mismo momento, 3I Atlas está alineado con el Sol en una conjunción superior, oculto bajo su resplandor, a pesar de que su enorme envoltura de plasma se suma a esto. La Luna, nueva y oscura, alineada en el mismo plano que el Sol, ambos cometas y la Tierra. Los astrónomos llaman a esto una geometría inusual, pero el término no se acerca ni remotamente a su peso. Esto no es solo una alineación, es una combinación de fuerzas. La electrificación de los cometas por el Sol, la ubicación de la Tierra en el plano electromagnético, la Luna amplificando el estrés de las mareas y las manchas solares al borde de la erupción. Parece que el cosmos mismo está convergiendo, preparándose para un movimiento que no podemos predecir. Por ahora, todo lo que podemos hacer es observar cómo el patrón se vuelve más preciso. El ritmo se acelera, y el día se acerca cuando la aproximación de Swan puede confirmar no solo nuestros temores, sino nuestro lugar en un universo mucho más interconectado y mucho más peligroso de lo que jamás imaginamos. Mientras Swan seguía corriendo hacia su máxima aproximación, los astrónomos que monitoreaban su curva de brillo comenzaron a notar algo que no podían explicar fácilmente. No solo estaba el cometa brillando continuamente más, estaba pulsando. En intervalos regulares, la magnitud parecía oscilar débil pero medible, como un latido registrado a través del vacío. Para los cometas ordinarios, los cambios de brillo ocurren por rotación o erupciones. Pero esto era distintivo. El tiempo era demasiado constante, el ritmo demasiado preciso, como si el objeto estuviera sincronizándose con algún factor externo. Algunos sugirieron que estaba resonando con el campo magnético del Sol. Otros susurraron sobre una interacción con la hoja de corriente heliosférica. Pero la analogía que se extendió más rápido fue mucho más inquietante. Que el cometa mismo estaba actuando como un transmisor, enviando pulsos de energía al espacio. Y si la Tierra, manteniendo su sincronización mientras está en estrecha proximidad a su trayectoria, pronto podría quedar atrapada dentro de este extraño ritmo. La pregunta es si esto es simplemente el trabajo de la física del plasma, o si Swan ha evolucionado en algo más reflexivo, un faro cósmico que brilla no solo con luz, sino con intención. Mientras los telescopios se enfocaban en el cometa,
El propio campo magnético de la Tierra comenzó a mostrar síntomas de distress. Los magnetómetros de todo el mundo registraron anomalías cortas y agudas, no las tranquilas aguas de las tormentas geomagnéticas ordinarias, sino picos como sacudidas a un sistema nervioso bajo tensión. En Japón, Canadá y el norte de Europa, las auroras descendieron más al sur de lo previsto, pintando cielos en regiones donde raramente se ven. Los pilotos reportaron apagones de radio en altas latitudes, mientras que los satélites perdieron brevemente la orientación cuando la atmósfera superior se expandió bajo ráfagas de partículas cargadas. Los científicos notaron que estas perturbaciones coincidían sospechosamente con el momento de los pulsos de Swan, aunque oficialmente nadie se atrevió a llamarlo una conexión. Pero imagina a la Tierra como un organismo vivo, su magnetosfera como la piel y su ionosfera como el latido del corazón. Ahora imagina que ese latido comienza a coincidir con un ritmo que no es de su propia creación, sincronizándose con el parpadeo de la cola de plasma de un cometa a millones de kilómetros de distancia. Es un escenario que dobla la imaginación, y sin embargo los datos apuntan hacia él. La Tierra está agitada, y parece que el visitante cósmico actúa como su conductor de inquietud. Si Cisne solo no fuera suficiente para generar alarmas, la presencia de Tsuchinshan Atlas convierte todo el evento en un fenómeno sin precedentes. Atlas es más grande, más extraño y ya de un rojo ardiente. Su coma casi ha duplicado su tamaño, el tamaño del Sol. Cisne, en contraste, es más pequeño pero mucho más volátil, destellando impredeciblemente. A medida que se acerca el 21 de octubre, ambos cometas estarán activos. Se encuentran en el mismo plano heliosférico, con sus colas y comas interactuando indirectamente con el viento solar en el mismo momento en que la Tierra se alinea entre ellos y el Sol. Para esto, los científicos no tienen modelos. Nunca en la historia registrada, dos estructuras de plasma tan masivas han cruzado en resonancia juntas mientras la Tierra se encontraba dentro de la misma corriente. Algunos teóricos expresan preocupación de que su presencia pueda funcionar como diapasón gemelos, amplificando las perturbaciones en el viento solar y alimentándolas al sistema. Si esto es cierto, el 21 de octubre no solo será el acercamiento más próximo de Cisne. Podría ser el día en que todo el sistema solar sienta la resonancia de dos viajeros alienígenas a la vez. Quizás el pensamiento más inquietante de todos es que, durante el acercamiento más cercano, nada es igual sino los pasos posteriores. Si Cisne continúa brillando y pulsando, si Atlas mantiene su brillo antinatural, entonces los eventos de finales de septiembre, novas, llamaradas, terremotos y tormentas geomagnéticas, podrían ser solo el prólogo. Los efectos de los cometas masivos han sido históricamente tan caóticos como su llegada. A la luz de las visitas pasadas de Halley, las civilizaciones registraron hambrunas, plagas y disturbios. El gran cometa de 1811 coincidió con los mayores terremotos en los Estados Unidos continentales, la escalada de agitación política en Europa. Si estas tendencias continúan, entonces el acercamiento de Cisne podría no marcar el clímax, sino el punto de ignición para una cascada de consecuencias que se extienden durante meses, incluso años. Ya se escuchan rumores en círculos científicos de que tanto Cisne como Atlas podrían ser fragmentos de un cuerpo roto, algo más grande que regresa, para terminar lo que comenzó mucho antes de que la historia fuera registrada por humanos. Si ese es el caso, entonces lo que tememos hoy podría ser solo una sombra de lo que está por venir. Mientras gran parte del enfoque ha estado en los terremotos y las tormentas magnéticas, los oceanógrafos han comenzado a notar extrañas perturbaciones que recorren las aguas de la Tierra. Las boyas de aguas profundas en el Pacífico y el Atlántico reportaron cambios sutiles, pero inexplicables en la presión, seguidos de fluctuaciones en el nivel del mar no relacionadas con mareas o clima. Aún más extraño, los instrumentos y detectores de microsismos que miden las vibraciones causadas por las olas chocando contra las costas documentaron pulsos irregulares que no correspondían a ningún sistema de tormentas conocido. Era como si los océanos mismos estuvieran produciendo un ritmo imperceptible
que es aterradoramente similar a los pulsos periódicos de brillo del cometa Cisne. Si los océanos de la Tierra están ahora respondiendo a la misma fuerza invisible que sacude su corteza y magnetosfera, entonces el planeta en su conjunto está vibrando como un instrumento, siendo afinado por algo fuera de nuestro control. El miedo entre los investigadores es simple pero aterrador. Si esta resonancia se fortalece, los océanos que gobiernan los sistemas climáticos y meteorológicos de la Tierra podrían comenzar a reflejar la inestabilidad de los cielos, amplificando los desastres naturales de maneras que nunca hemos experimentado antes. A medida que los astrónomos continuaban estudiando los estallidos de Cisne, comenzaron a descomponer su luz en espectros, que son los rastros de elementos ocultos dentro del brillo. Lo que descubrieron solo añadió al misterio. Junto a las firmas esperadas de polvo, monóxido de carbono y vapor de agua, había picos anómalos, longitudes de onda que no correspondían a ningún compuesto conocido de cometas. Las líneas extrañas aparecían solo durante sus pulsos, desvaneciéndose entre ellos, como si el cometa estuviera emitiendo ráfagas codificadas de luz. Los físicos argumentaron que esto podría ser una química exótica provocada por la radiación del Sol. Sin embargo, los criptólogos que fueron llamados para examinar los datos notaron patrones, ratios e intervalos repetitivos demasiado estructurados para descartarlos como ruido. ¿Era esto solo una coincidencia? ¿O quizás el brillo de Cisne estaba realmente llevando información, escrita como un lenguaje en su plasma hecho de fuego? Si es así, entonces el acercamiento más cercano de la Tierra podría no solo llevarnos a su impacto real, sino al contacto directo con una señal transmitida a través del vacío, una que aún no tenemos las herramientas para entender, pero que ya podría estar reescribiendo las reglas de cómo detectamos cometas. A medida que el cometa continuaba brillando y las anomalías se acumulaban, el tono de las instituciones oficiales sufrió un cambio que muchas personas encontraron inquietante. Los comunicados públicos de la NASA, la ESA y los observatorios de todo el mundo se volvieron más cortos, más vagos, a menudo señalando actividad rutinaria, incluso cuando los astrónomos aficionados capturaban imágenes de una cola brillante que se dividía y retorcía, inusualmente brillante. Los informes de terremotos que antes se hacían públicos inmediatamente en bases de datos, ahora aparecían retrasados, con algunas lecturas retiradas silenciosamente horas después. Los boletines de clima espacial degradaban las llamaradas y tormentas, incluso cuando las redes eléctricas y los satélites registraban claramente su impacto. Para algunos, este silencio suena más fuerte que cualquier anuncio. Si todo fuera realmente ordinario, ¿por qué retener los detalles? La sospecha es clara. Los lazos entre las novas, las tormentas solares, el cometa Cisne y los terremotos están siendo minimizados para evitar el pánico. Pero la ausencia de datos abiertos solo alimenta la especulación. Cuanto más calladas se vuelven las autoridades, más se siente como si temieran algo mucho más grande de lo que están dispuestas a admitir. Algo que no puede ser controlado, solo soportado. A medida que se acerca el 21 de octubre, la sensación de inevitabilidad se intensifica. Cada día Cisne se acerca más, su cola hinchada, sus pulsos acelerándose, su brillo negándose a desvanecerse. Tsochinshan Atlas, simultáneamente oculto detrás del Sol, se prepara para emerger de la conjunción, trayendo su propia luz carmesí y comportamiento imposible. Dos vagabundos cósmicos, uno interestelar, uno nacido en el sistema solar, convergiendo con la Tierra atrapada en el medio. Si el último mes ha sido la acumulación, novas explotando, el Sol brillando ferozmente, terremotos sacudiendo continentes, océanos susurrando resonantemente. Entonces, ¿qué sucede en el momento de la alineación? ¿Se inclinará el sistema hacia el caos o revelará un patrón que nadie ha visto antes? El miedo que persiste en la comunidad científica no es solo por lo que ocurre ese día, sino por la cadena de eventos que podría desencadenar después. Porque si los cometas son mensajeros, entonces tal vez Cisne no está simplemente confirmando nuestros temores. Tal vez los está entregando paso a paso hasta que el cielo mismo decida revelar el mensaje final
que nunca debimos ignorar. Desde el momento en que el cometa Cisne estalló con su inesperado destello, el cosmos se ha sentido diferente. El cielo se iluminó con dos novas como faros en el espacio. El sol desató sus llamaradas más severas en mucho tiempo. Y la Tierra misma respondió con temblores y susurros en sus océanos y campo magnético. Uno por uno, los piezas se han alineado, no al azar, sino rítmicamente, como si estuvieran escritos en un patrón más antiguo de lo que podemos entender. Lo que estamos presenciando no es el paso silencioso de un explorador helado, es el clímax de un sistema que está vibrando. Cisne pulsa como un latido, su cola extendiéndose a través del brillo del cielo como un estandarte, parpadeando como si llevara un código destinado a ser visto o, posiblemente, leído. Al mismo tiempo, Tsuchinshan Atlas acecha detrás del sol, preparándose para reaparecer con su luz carmesí, y la Tierra se encuentra directamente en la corriente que los conecta a todos. Estos no son coincidencias, son convergencias, hebras de energía que conectan los cielos y la Tierra. Y sin embargo, frente a esto, el silencio domina. Las fuentes oficiales minimizan las anomalías, los datos sísmicos desaparecen, y lo que debería ser titulares se reduce a susurros. Pero el cielo no miente. Cada noche el cometa brilla más. Cada día el sol se enoja más. Cada hora los sistemas del planeta se agitan más. Nuestro miedo común es directo, que el acercamiento más cercano de Cisne no sea el fin de esta historia, sino el comienzo. Posiblemente este cometa sea realmente un mensajero, uno que lleva no solo polvo y hielo, sino una advertencia, un recordatorio de que nuestro planeta no está aislado, que estamos enredados en los ritmos de estrellas, cometas y fuerzas mucho más allá de nuestro control. Los antiguos temían a estos visitantes porque veían lo que les seguía. Tememos a Cisne porque en el fondo sabemos que tenían razón. Este 21 de octubre, cuando Cisne haga su paso más cercano, la Tierra no solo estará observando un cometa en el cielo, estará de pie dentro de la resonancia de algo vasto, algo gigantesco, algo que confirma lo que todos temíamos, que el universo no está tranquilo. Tiene vida y acaba de girar para mirarnos.